Con nosotros en el estudio el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera Franceschi. Buenos días, ¿cómo está, ministro? Buenos días, Agustino. Oiga, ministro, hoy vamos a hablar de muchos temas, de seguridad, de índices, pero también quería comentarle, porque eso fue desplegado hoy en algunos medios, aparece usted en actitud de boxeador, ahí en un titular del diario Crítica Libre, que ojalá lo tengamos en pantalla en algún minuto. Y es que resulta que su propio viceministro ha cuestionado una propuesta de los brazaletes electrónicos. Ahí tenemos en pantalla, aparece usted. ¿Hay realmente discrepancia con el viceministro? ¿Qué pudo haber motivado al viceministro a decir que los brazaletes electrónicos tienen o no son una solución y no deben ser parte de la estrategia del Ministerio de Seguridad? Bueno, yo estuve una semana de vacaciones en el extranjero y cuando llegué algunas personas se me acercaron a comentarme que si era correcto que yo iba a suspender el programa de brazaletes. Ayer surgió el tema en un medio y yo contesté que no, yo no lo voy a suspender, yo lo voy a continuar por varias razones. La primera, que es una meta del plan de gobierno y yo tengo el deber de cumplir con las metas del plan de gobierno. Y la segunda es que es una meta del plan de gobierno que yo redacté. Yo la introduje personalmente en el plan de gobierno y sería una falta mía, digamos, de integridad personal, ir en contra de algo que yo mismo puse en el documento de en blanco y negro. Así que esa es mi posición. En cuanto a lo que hayan dicho otras personas en relación con el sistema de monitoreo mediante posicionamiento global, no te puedo dar mayor información porque, como te digo, estuve fuera del país. Ayer estuve todo el día con el presidente hasta las 11 de la noche y no he tenido oportunidad de llegar a mi despacho, así que hoy que llegue voy a ver. Claro, no, me refería era al viceministro que ha cuestionado, incluso ha propuesto retirar esta iniciativa. Y sobre todo, ¿usted lo considera un ataque de su viceministro? Bueno, no puedo considerarlo un ataque porque no conozco el detalle. Hoy que llegue al ministerio voy a ver el detalle y ver todo lo que ha sucedido y luego de eso tendré una posición más precisa. Pero los brazaletes serán un hecho en el tema contra los femicidios en el país, ¿no? Ayer lo dije en un medio televisivo y hoy lo reitero. Los homicidios han disminuido este año significativamente, más de 70 homicidios de reducción en comparación con el mismo semestre del año pasado. Y sin embargo, los femicidios han aumentado en comparación con el año pasado. Y por lo tanto tenemos que tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance y los brazaletes DPS son una medida efectiva y esa efectividad se ha demostrado mediante estudios científicos, de manera que seguimos adelante con el programa. Dígame algo, ¿por qué los femicidios han aumentado y los homicidios han disminuido? ¿Cuál es la explicación sociológica que podemos darle al tema? Mira que este mes de julio que acaba de terminar, tuvimos 32 homicidios en comparación con 35 homicidios del mismo mes del año pasado, una cifra de -3. Parecería una cifra insignificante, sin embargo, el mes del año pasado que menos homicidios hubo fue el mes de julio, y lograr superar esa cifra de 35 homicidios del mes de julio para dejarla en 32 homicidios, es un éxito realmente. Porque los otros meses del año pasado fueron meses de 60, 50 homicidios. Es fácil vencer esas cifras con una reducción mayor. El mes difícil era este, que había sido el mes más seguro, y aún así lo hemos logrado. En cuanto a los femicidios, yo atribuyo el problema a un deterioro de la familia, a un deterioro de nuestros barrios, sobre todo nuestros barrios que están en la periferia, al excesivo consumismo, al excesivo orientación del ser humano a las cosas materiales y nos olvidamos del núcleo básico que es la familia. Los
no solamente han aumentado los femicidios, ha aumentado la violencia doméstica como delito, en números porcentuales, en números absolutos, etcétera. De hecho, de los delitos de alto impacto social, el único que ha aumentado ha sido la violencia doméstica. El resto de los delitos han disminuido, algunos significativamente, algunos marginalmente. Por eso es que yo creo que este programa de monitoreo mediante brazaletes de GPS es importante y vamos a seguirlo adelante. Oiga, hay algo que me llama la atención y es el hecho que la percepción ciudadana, el panameño de a pie, está alarmado porque percibe que hay una inseguridad palpitante en el país, que sobre todo los robos, los asaltos, los crímenes con características atroces. ¿Cuál es la explicación que podemos dar de las cifras que maneja el Ministerio de Seguridad versus la percepción y el terror que tiene la ciudadanía por el tema de la inseguridad? Bueno, yo creo que del año 2003 al año 2013, el país pasó de 9 a 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, que fue el promedio del último quinquenio. Te reitero, de 9 a 20. Y yo creo que eso es una cifra, un incremento realmente grave, porque en ese mismo periodo de tiempo la población panameña creció solamente un 8 o 10%. Sin embargo, los homicidios crecieron en un 100%. Entonces, a eso tienes que sumarle que en ese mismo periodo del 2003, 2004 aproximadamente al 2013, pasamos de 25.000 delitos en números absolutos a 65.000 delitos en números absolutos. Es decir que creció en más del 100% el número de delitos. Obviamente eso ha traumatizado a la población. Nosotros hemos tenido un éxito relativo en cuanto a la disminución. Por ejemplo, en un año hemos logrado que los homicidios se reduzcan en un 25%, que las lesiones personales se reduzcan en un 50%, que algunos delitos contra la propiedad se reduzcan en un 5% aproximadamente. Sin embargo, esa reducción que hemos tenido en este último año, cuando la contrastas con el crecimiento abrumador de los 10 años anteriores, no es suficiente. Es una reducción que todavía no es percibida por la población. Ministro, y yo creo que la percepción de la población obedece a que los niveles están demasiado altos y el país nunca había vivido en unos niveles tan altos. Lo positivo de esto es que tenemos un modelo de seguridad ciudadana, claro, que estamos aplicándolo de manera disciplinada, está funcionando, estamos mejorándolo, y el tema de los delitos contra la propiedad a mí me preocupa, porque es el delito que más se comete en nuestro país. Y que afecta directamente al ciudadano. Y yo he modificar el plan de gobierno en el sentido de agregar un programa de CCTV o circuito cerrado de televisión, que consiste en instalar cámaras inteligentes por todo el país, unidas por una red de telecomunicaciones propia, de fibra óptica y de algunos otros mecanismos. A nivel de todas las calles de la ciudad, las principales. Del país inclusive. Del país. Yo propongo que, por ejemplo, en poblaciones pequeñas las pongamos en los sitios monitoreadas en un centro de mando y control, y que haya aplicaciones en ese centro de mando y control de tecnología de la información que le permitan a los policías, por ejemplo, realizar identificación o reconocimiento automático de placas, reconocimiento facial, que le permitan identificar, le permitan a la ciudadanía descargar en su celular un botón de pánico para que comerciantes y empresarios puedan rápidamente contactar el centro de mando y control con tan solo oprimir un botón en su dispositivo móvil, y eso le permita al centro de monitoreo ubicar el sitio exacto en donde se está produciendo el delito y poder enviar inmediatamente a las unidades de policía más cercanas al sitio, de manera pues que este centro de monitoreo va a tener, digamos, un archivo de videos que le va a permitir a los fiscales y a los investigadores de la DIJ ir al histórico del sistema para poder acreditar
la ocurrencia de un delito, identificar a los delincuentes y probar la existencia del delito. Y los beneficios van a ser por partida doble. El primero, disuasivo, porque el delito de hurto generalmente se comete en la calle. Los delitos contra la propiedad generalmente se cometen en la calle. Parte del iter criminis ocurre en sitios públicos y como consecuencia de ello, eso va a filmarse. Al tener las cámaras, eso disuade al delincuente de cometer los delitos, pero al mismo tiempo podemos probar mejor los delitos, podemos, como Policía Nacional, podemos suministrarle evidencias más sólidas a los fiscales y a los jueces y con ello lograr más condenas, y al lograr más condenas reducimos Ministro, mucho más los delitos. Hay algo que es importante, que es que aquí se suspendió la importación de armas, se suspendieron incluso la venta de armas a nivel local. Cada día la ciudadanía, algunos sectores reclaman que es importante defenderse frente a la percepción que tiene la ciudadanía. ¿No se ha considerado modificar estas cosas? Cuando yo entré al ministerio me encontré con esta situación, que durante varios años el Ministerio de Seguridad había suspendido la importación de armas. Entonces la primera pregunta que me vino a mí desde el punto de vista académico, que me vino a mí a la cabeza fue ¿qué es lo que científicamente corresponde hacer? ¿La prohibición absoluta o la liberalidad? Si es la liberalidad, entonces surge otra pregunta. ¿Qué tanta libertad? ¿Qué tipos de armas? ¿Qué calibres? ¿Qué características deben tener las armas que debemos permitir, etcétera? Y en el proceso de contestar esas dos preguntas, yo he llegado a la conclusión de que es necesario, es conveniente para el país permitir la importación de armas nuevamente, Interesante. pero con restricciones. Por ejemplo, ¿Desde cuándo podría dejarse sin efecto la prohibición de importación de armas y cuáles serían, en caso tal de otorgarse esa liberalidad, las restricciones? Bueno, yo llegué a esa conclusión porque, por ejemplo, en los Estados Unidos el número de armas per cápita se ha incrementado de un arma por cada 2 habitantes a un arma por cada habitante. Y sin embargo, en ese mismo periodo de 20 años en el que se ha producido ese incremento de per cápita por armas, el número de homicidios ha disminuido en números absolutos y en números porcentuales, de 9 a 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y al mismo tiempo, en países, por ejemplo, como Suiza, son países que tienen 36.000 armas por cada 100.000 habitantes, el número de homicidios es extremadamente bajo. O sea que todo parece indicar que no hay una correlación directa, ese aforismo de que a más armas, más delitos, no encuentra sustento en la realidad. Ahora bien, ¿cuáles serían las restricciones? Yo creo que una de las restricciones tiene que ver con un estudio que leí que me llamó mucho la atención, que consiste en que el 80% de los privados de libertad por un delito cometido con armas de fuego tenían registros de violencia ante distintas entidades estatales en distintos estados de los Estados Unidos antes de haber recibido el arma o antes de haber adquirido el arma con la que cometieron el delito. Es decir, que el estudio de antecedentes en nuestro país debe ser más minucioso y más detallado. Esa sería la primera restricción. Okay. Un estudio de background checks, como le llaman los norteamericanos, claro, que sea más minucioso. El otro es que en Estados Unidos se logró demostrar que cuanto más apertura existiese en cuanto al estudio psicológico de la persona que va a portar el arma, mayor era la disminución de los delitos con armas de fuego. Ministro, así que el estudio psicológico también claro, va a ser un tema importante. Sí, se nos acabó el tiempo, pero ¿cuándo podría producirse? Yo espero que sea lo más pronto posible. Lo que pasa es que, como es un tema tan científico,
y tan minucioso, Okay. yo creo que no debemos tomarlo con prisa ni a la Ok. ligera, porque es una reglamentación que estamos pidiendo que va a tomar tiempo. Para que tengas una idea de la complejidad del asunto, hay nueva tecnología que permite usar el arma únicamente a quien ponga su huella digital sobre el arma. Okay. Entonces, surge la pregunta, ¿esa tecnología está lo suficientemente desarrollada como para implementarla en un reglamento, o está la tecnología del microestampado, que consiste en poner en el percutor un dato alfanumérico que una vez que el percutor golpee la camisa del proyectil, deje ese tatuaje o microestampado allí y permite entonces posteriormente, cuando la camisa del proyectil se encuentre en la escena del crimen, identificar el modelo del arma, el fabricante, el año de fabricación, etc. Entonces la pregunta es si ese tipo de tecnología ha avanzado lo suficiente como para traerla a nuestro país, y si es así, entonces introducirla en el reglamento. O sea que es un tema complicado. Hay una ONG norteamericana del estado de California que nos está ayudando en el tema, y tan pronto tengamos el reglamento listo lo vamos a aprobar y vamos a inmediatamente a levantar la veda.